Dicen que nunca terminas de conocer realmente a alguien hasta que estás a punto de casarte. Siempre pensé que era una de esas frases hechas para asustar a los novatos, como los cuentos del hombre del saco que les cuentan a los niños para que se porten bien. Pero allí estaba yo, en medio de lo que debía ser la celebración más feliz de mi vida, viendo cómo mi prometida se reía de algo que su exnovio le susurraba al oído. Fue entonces cuando comprendí que algunos clichés existen por una razón. Me llamo Adrián Millán, tengo 31 años y soy ingeniero de caminos en Madrid. He diseñado estructuras capaces de soportar tormentas, seísmos y casi cualquier catástrofe natural que se pueda imaginar. Resulta que no fui capaz de diseñar una relación lo suficientemente sólida como para resistir a un hombre llamado Hugo Jaramillo. Lucía y yo nos conocimos hace 4 años en una barbacoa de unos amigos. Ella era una deslumbrante ejecutiva de relaciones públicas, rubia, de ojos inteligentes y con una risa que te hacía sentir parte de un chiste privado. Para nuestra tercera cita, supe que era especial. En nuestro primer aniversario, ya vivíamos juntos. Y hace 8 meses, en un acantilado frente al Mediterráneo al atardecer, me dio el sí cuando le pedí matrimonio. Ese debería haber sido el final de nuestra historia. Sencillo, dulce y encaminado hacia él, para siempre. Pero la vida tiene una forma retorcida de lanzarte curvas cuando menos lo esperas. Todo empezó a desmoronarse un martes por la tarde. Llegué a casa del trabajo y encontré a Lucía revisando su teléfono, con los pies recogidos sobre nuestro sofá gris, aquel que tardamos 3 fines de semana en elegir porque ella insistía en que la energía del salón debía ser la correcta. Oye, ya he confirmado las últimas invitaciones para la fiesta de compromiso, dijo sin levantar la vista. Ah, y he invitado a Hugo. Mis llaves quedaron suspendidas en el aire, a mitad de camino del cuenco de cerámica que ella había comprado específicamente para dejarlas. ¿Hugo? ¿Te refieres a tu ex, Hugo? Finalmente me miró, con una expresión casual, como si acabara de mencionar que había comprado leche. Sí, hemos vuelto a hablar y pensé que sería un buen detalle. Ha vuelto a la ciudad. Dejé las llaves con cuidado, sintiendo un nudo amargo en el estómago. Lucía y Hugo habían salido durante 2 años antes de conocernos nosotros. Yo conocía retazos de la historia, se conocieron en la universidad, tuvieron una relación apasionada pero terminaron rompiendo cuando él se mudó a Londres por una oportunidad laboral. Ella siempre lo describía como algo intenso, pero que al final no funcionó. ¿Por qué invitarías a tu ex a nuestra fiesta de compromiso? Pregunté, intentando mantener la voz calmada. Lucía puso los ojos en blanco sutilmente. No es para tanto, Adrián. Somos adultos. Él es parte de mi pasado y, de hecho, es un buen tipo. Puede que hasta te caiga bien. Lo dudo mucho, repliqué, sentándome frente a ella en la mesa de centro. Mira, esto no me hace sentir cómodo. ¿Puedes desinvitarlo? Su expresión se endureció. No, ya he enviado la invitación y sería increíblemente incómodo retirarla ahora. Más incómodo que tener a tu ex en nuestro compromiso. Adrián, suspiró ella, dejando el móvil. Cariño, no sé por qué estás siendo tan inseguro con esto. Me voy a casar contigo, ¿no? Ese no es el punto. Es una cuestión de respeto. Se levantó de repente, visiblemente irritada. No te debo una lealtad ciega ni tengo por qué borrar a la gente de mi vida. Ni siquiera estamos casados todavía. Aquellas palabras me golpearon como un impacto físico. No la parte de la lealtad, sino el, ni siquiera estamos casados todavía. Como si el matrimonio fuera el punto donde comenzaba el compromiso real, ignorando los años que ya habíamos pasado construyendo una vida juntos. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté en voz baja. Quiero decir que estás exagerando, sentenció, agarrando su teléfono y dirigiéndose hacia nuestro dormitorio. Hugo vendrá a la fiesta. Fin de la discusión. Me quedé sentado, mirando el espacio vacío que había dejado.
Por primera vez desde que la conocía, sentí que estaba mirando a una extraña. La mujer que yo creía conocer nunca habría despreciado mis preocupaciones de forma tan casual. La Lucía de la que me enamoré valoraba mis sentimientos y respetaba mis límites. Esta nueva versión era alguien totalmente distinto. Esa noche me quedé despierto a su lado, escuchando su respiración acompasada. Repasé sus palabras una y otra vez, ni siquiera estamos casados todavía. 5 palabras simples que habían fracturado algo esencial entre nosotros. Me pregunté qué otras sorpresas me aguardaban después del sí, quiero. A la mañana siguiente decidí dejarlo pasar temporalmente. Teníamos una vida juntos, un futuro planeado. Quizás sí estaba exagerando. Quizás Hugo era realmente solo un viejo amigo ahora. Pero, en el fondo, sabía que no era así. Y lo que sucedió en las semanas siguientes solo confirmó mis peores temores. 3 días después de nuestra discusión, llegué temprano del trabajo. Al cruzar la puerta, oí la risa de Lucía desde nuestro dormitorio. Esa risa específica que reservaba para cuando algo le divertía de verdad. Avancé en silencio por el pasillo. Siempre ha sabido cómo hacerme reír, decía ella, con la voz cargada de afecto. Dios, cómo echaba de menos esto. Hubo una pausa. No, todavía no está en casa. Suele llegar sobre las 7. Otra pausa. El jueves que viene me va bien. Él tiene una cena con clientes y no volverá hasta tarde. Podemos ir a tomar algo a aquel sitio del centro al que solíamos ir. La sangre se me heló en las venas. Retrocedí sin hacer ruido, volví a la puerta principal y la cerré ruidosamente. Lucía, ya estoy en casa. Oí ruidos precipitados en el dormitorio. Cuando ella salió, tenía las mejillas encendidas. Vaya, qué sorpresa tan agradable. Día flojo en la oficina, dije, observándola con atención. ¿Con quién hablabas? Sus ojos se agrandaron 1 milímetro antes de recuperar el control de su expresión. Solo con mi madre, planeando unas compras antes de la boda. Mentira número 1. Durante las semanas siguientes, las cosas se volvieron aún más extrañas. Lucía estaba constantemente pegada al móvil, sonriendo a los mensajes y apartando la pantalla cuando yo pasaba cerca. Una noche, mientras veíamos una película, su teléfono se iluminó con un mensaje: el azul te queda increíble. Siempre ha sido así, Hugo. Ella apagó la pantalla rápidamente, pero no antes de que yo lograra verlo. ¿Ahora también opinas sobre tu ropa? Pregunté, sintiendo de nuevo ese nudo en el estómago. Se encogió de hombros. No es nada, solo una charla amistosa. Mentira número 1. Al día siguiente, volví a casa temprano y escuché a Lucía en el baño de invitados, el que usaba para arreglarse porque tenía mejor luz. No lo sé, Elena, le decía a alguien por teléfono. La boda es en unos meses y yo, no sé si estoy lista. Ver a Hugo de nuevo lo ha complicado todo. Pausa. No, no es solo nostalgia. Él me entiende de una forma que Adrián a veces no logra. Me hace sentir viva otra vez. Retrocedí en silencio, con el corazón martilleando. Más tarde esa noche, cuando me besó para saludarme y me preguntó por mi día, sonreí y dije que todo iba bien. Pero por dentro, algo se había quebrado de forma irreversible. Esa noche no pude volver a dormir. Me quedé allí pensando en la mujer que tenía al lado, en la persona en la que había confiado mi corazón, mi futuro y todo mi ser. ¿Quién era ella realmente? ¿La había conocido de verdad alguna vez o me había enamorado de una ilusión cuidadosamente construida? La semana siguiente trajo más comportamientos sospechosos. Lucía empezó a salir más a menudo, alegando cenas con amigas o eventos de trabajo. Volvía tarde, oliendo ligeramente a una colonia que no me resultaba familiar. Una noche regresó con una pequeña marca en el cuello que cubrió apresuradamente con el pelo cuando me vio mirar. Me he quemado con las tenacillas, dijo antes de que pudiera preguntar.
¡Qué torpe soy! Mentira número 3. Empecé a revisar sus redes sociales, algo que nunca antes había hecho. No había fotos con Hugo, ni evidencias obvias de nada inapropiado. Pero había cambios sutiles. Publicaba más fotos suyas usando filtros que antes no utilizaba, etiquetando lugares de Madrid en los que yo nunca había estado con ella. Entonces lo encontré, una foto de hacía 3 días en una terraza de moda en la Gran Vía. Lucía no la había publicado, pero una amiga común la había etiquetado en el fondo. Allí estaba ella, sentada muy cerca de un hombre cuyo rostro estaba parcialmente oculto, pero cuyo perfil era inconfundiblemente el de Hugo. Su expresión era radiante, más feliz de lo que la había visto en meses. El pie de foto decía, Jueves de recuerdos. Algunos reencuentros están escritos en las estrellas. Almohadilla viejos amores nuevas chispas. Me quedé mirando ese hashtag hasta que las palabras se borraron. Viejos amores, nuevas chispas. Ahí estaba, en blanco y negro. Algo estaba sucediendo entre ellos, delante de mis narices, y al parecer todo el mundo lo sabía menos yo. 3 días antes de la fiesta de compromiso, quedé con mi mejor amigo, Marcos, para tomar algo en nuestro sitio de siempre. Marcos y yo éramos amigos desde la universidad y él iba a ser mi padrino. Ya estaba en la barra cuando llegué, con un whisky en la mano. Tienes una cara espantosa, dijo a modo de saludo. Gracias, respondí, subiéndome al taburete a su lado. Siempre sabes cómo hacer que uno se sienta especial. ¿Qué pasa? ¿Nervios prematrimoniales? Pedí una copa y le conté todo lo de Hugo, los mensajes, la conversación que escuché, la foto que encontré. Marcos escuchaba con una expresión cada vez más preocupada. ¿Has hablado con ella de lo que has descubierto? Todavía no. Estoy esperando a ver qué pasa en la fiesta. Tío, eso es una receta para el desastre, dijo Marcos, negando con la cabeza. Tienes que afrontar esto de cara. ¿Y qué le digo? Oye, estaba escuchando tus conversaciones privadas y te estoy espiando en internet. Además, quizá esté exagerando. Quizá de verdad sean solo amigos. Marcos me lanzó una mirada que decía claramente que no se lo tragaba. Y yo tampoco. Solo vigila cómo se comporta con él en la fiesta, dije. Dime si me estoy volviendo loco. No estás loco, dijo Marcos en voz baja. Pero puede que estés negando la evidencia. Dudó un momento y luego añadió, hay algo más que deberías saber. No quería decírtelo porque parecían rumores, pero hace un par de semanas, mi novia, Marta, los vio juntos. Se me cayó el alma a los pies. ¿Dónde? En ese nuevo bar de cócteles del centro, el que tiene esa decoración tan lujosa. Estaban en un reservado en la esquina. Y según Marta, no era una charla casual entre amigos. Había contacto físico, conversaciones íntimas. En un momento dado, dice que Lucía estaba llorando y Hugo le secaba las lágrimas. Me bebí la copa de un trago. Fantástico. Así que soy oficialmente el último en enterarse de que mi prometida tiene un romance emocional. Marcos llamó al camarero y pidió otra ronda. Cuando llegaron las copas, levantó la suya y brindó por ver la verdad antes de decir, sí, quiero. A pesar de todo, tuve que sonreír. Gracias por cubrirme las espaldas. Siempre, dijo él. Y escucha, pase lo que pase en esa fiesta, recuerda que te mereces a alguien que esté al 100% contigo, no a alguien con un pie fuera de la puerta. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje de Lucía, no puedo esperar a que llegue esta noche. Todo el mundo se va a alegrar tanto por nosotros. Me quedé mirando el mensaje, preguntándome cómo podía compartimentar su vida de forma tan perfecta. ¿Me estaba perdiendo algo? ¿Era yo el que estaba perdiendo el juicio? Llegó el día de la fiesta de compromiso. Apenas había dormido o comido. Lucía y yo habíamos ido como fantasmas cruzándonos en el mismo espacio, evitando cualquier conversación profunda.
Ella decía estar ocupada con los detalles de última hora, yo, preparándome para lo que sospechaba que sería el fin de todo lo que creía seguro. La fiesta era en Luciana, un restaurante italiano de lujo en la zona alta, con una terraza privada que dominaba la ciudad. Lucía había pasado semanas planeando cada detalle, desde el champán hasta los centros de mesa y la lista de reproducción personalizada. Una vez bromeé diciendo que le estaba poniendo más empeño a la fiesta de compromiso que mucha gente a su propia boda. No le hizo ninguna gracia. Llegué temprano para revisar el montaje. La terraza estaba transformada con guirnaldas de luces, rosas blancas y fotos nuestras repartidas por todo el lugar. Debería haber sido mágico. En cambio, me sentía como si caminara por el sueño de otra persona. Mientras examinaba una de las fotos, Lucía y yo en los Pirineos el invierno pasado, con copos de nieve en su pelo mientras ella se reía mirándome, sentí una presencia a mi lado. Siempre sale preciosa en las fotos, ¿verdad? Me giré para encontrar a una mujer mayor que reconocí como Patricia, una amiga de la madre de Lucía. Tenía una copa de champán en la mano, a pesar de lo temprano que era. Sí, lo es, asentí cortésmente. Patricia me observó con unos ojos sorprendentemente afilados. Sabes, conozco a Lucía desde que era pequeña. Siempre ha sido una romántica, siempre persiguiendo la siguiente gran emoción. Tomó un sorbo de su copa. Su madre era igual, nunca estaba satisfecha. Por eso va por su tercer marido. No supe qué responder a eso. Patricia no parecía necesitar respuesta. Recuerdo cuando salía con aquel chico, Hugo, en la universidad. Eran volátiles esos dos, siempre rompiendo y volviendo. El drama era agotador de ver. Me lanzó una mirada significativa. Me sentí aliviada cuando te encontró a ti. Un hombre estable, un constructor, alguien que finalmente podría darle un ancla. Se me cerró el estómago. Hugo viene esta noche, de hecho. Patricia arqueó las cejas. Ah, sí. Bueno, eso va a ser interesante. Me dio una palmadita en el brazo. Mantén los ojos abiertos, querido. Lucía siempre ha tenido debilidad por las cosas brillantes que arden demasiado rápido. Con esa advertencia críptica se alejó, dejándome más inquieto que antes. Los invitados empezaron a llegar alrededor de las 7. Mis padres, que habían venido desde Barcelona, la madre de Lucía con su marido desde Valencia, amigos del trabajo, compañeros de la facultad, primos que solo veía en bodas y funerales. Todo el mundo sonreía, me felicitaba, preguntaba por los planes de boda. Yo devolvía las sonrisas, aceptaba los abrazos y mantenía un ojo en la entrada. Lucía llegó a las 7:30, espectacular con un vestido azul ajustado, el mismo color sobre el que Hugo había comentado en aquel mensaje. Me besó en la mejilla y susurró, «Estás muy guapo». Inmediatamente después, sus amigas se la llevaron. La vi moverse entre la multitud, elegante y encantadora, la anfitriona perfecta. Nadie sospecharía que bajo ese exterior pulido había una mujer capaz de tal engaño. Mientras la observaba reír con su antigua compañera de piso, me pregunté cuántos otros secretos me habría ocultado durante nuestros 4 años juntos. A las 8 lo vi. Hugo Jaramillo. Era alto, con esa clase de atractivo natural que parece sacado de una revista de moda masculina. Pelo oscuro, sonrisa segura y un traje a medida que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Escaneó la sala, localizó a Lucía y su rostro se iluminó de una forma que resultó dolorosamente íntima, como si estuviera siendo testigo de algo privado que no debería estar ocurriendo en mi fiesta de compromiso. Marcos apareció a mi lado con una copa nueva. ¿Es él? Sí, dije, viendo cómo Lucía interrumpía su conversación para saludar a Hugo con un abrazo demasiado prolongado. Vaya, soltó Marcos. ¿Qué? Nada. Solo que no era como lo imaginaba. Le di un largo trago a mi copa. ¿Cómo lo imaginabas? No lo sé. Menos,
Perfecto. Hugo le entregó a Lucía una cajita, un regalo, y ella la abrió allí mismo, con el rostro iluminado por la sorpresa y el placer. Sacó un delicado collar de plata y se giró de inmediato, apartando su cabello para que él se lo abrochara al cuello. Los dedos de él rozaron su piel un segundo más de lo necesario. Necesito otra copa, mascullé. A medida que avanzaba la noche, me vi sumergido en una pesadilla surrealista. Lucía flotaba por la fiesta haciendo de anfitriona perfecta, deteniéndose ocasionalmente para charlar conmigo o presentarme a alguien. Pero sus ojos no dejaban de buscar a Hugo, y más de una vez lo sorprendí en un rincón, con las cabezas juntas, riéndose de algo privado. Lo peor era lo obvio que resultaba para todos los demás. Captaba susurros, miradas de lástima en mi dirección, intentos forzados de darme conversación mientras Lucía estaba con él. Mi humillación era pública, una exhibición ante toda nuestra familia y amigos. Mi madre me arrinconó junto a la mesa de los postres. Adrián, ¿va todo bien? Pareces distraído. Solo estoy asimilándolo todo, mamá, mentí. Me apretó el brazo, dudando un momento. ¿Ese chico con el que Lucía no para de hablar, es un viejo amigo? Su exnovio, en realidad. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Ya veo. ¿Y te sientes cómodo con eso? No mucho, admití, pero Lucía insistió. Mi madre apretó los labios. Vaya. Pues quizás deberíais tener una charla sobre los límites antes de la boda. Si supiera lo lejos que estábamos ya de una simple charla sobre límites. Al otro lado de la sala, Lucía tocaba el brazo de Hugo mientras reía por algo que él decía. Su nuevo collar reflejaba la luz. Gracias, mamá, dije ausente. A las 10 de la noche, los cuchicheos eran imposibles de ignorar. No era el único que había notado la atención de Lucía hacia su ex. Escuché fragmentos de conversaciones, no salieron en la universidad, mira cómo lo mira, pobre Adrián. Me retiré a la barra, donde encontré a Marcos en una conversación intensa con Patricia, la amiga de la madre de Lucía. Ambos guardaron silencio cuando me acerqué. No os cortéis por mí, dije, pidiendo otro whisky al camarero. Patricia me dirigió una mirada compasiva. Estábamos comentando la inusual dinámica de esta velada. ¿Te refieres a cómo mi prometida no puede quitarle los ojos de encima a su ex? Sí, yo también me he dado cuenta, hizo una mueca Marcos. Quizá deberías apartarla un momento y hablar con ella. ¿Para qué? ¿Para decirle que me está humillando en nuestra propia fiesta? Seguro que sale genial. Patricia me puso la mano en el brazo. Sabía que esto pasaría. Se lo advertí a Isabel, la madre de Lucía, cuando me dijo que pensaba invitarlo. La historia tiende a repetirse con esa chica. Algo en su tono me hizo detenerme. ¿A qué te refieres? Patricia miró a su alrededor y se inclinó hacia mí. Lucía ya estuvo comprometida una vez. ¿Nunca te lo contó? Fue justo después de la universidad. Un buen chico llamado David. Llevaban 2 años juntos cuando Hugo apareció en la cena de compromiso. 3 semanas después, ella rompió con David y se mudó con Hugo. La sala pareció inclinarse hacia un lado. No, dije con un hilo de voz. Nunca mencionó nada de eso. No me sorprende, dijo Patricia. No fue su momento más glorioso. El pobre David quedó destrozado. Miré al otro lado de la sala, hacia Lucía, Lucía, e intenté reconciliar esta nueva información con la mujer que creía conocer. ¿Por qué haría esto otra vez? ¿Por qué invitarlo si sabía lo que pasó la última vez? Patricia suspiró. Hay gente adicta al drama, querido. Confunden el caos con la pasión. Su madre es igual. Nunca puede estar satisfecha con un hombre bueno y estable. Siempre necesita la emoción de la casa, el peligro de lo que casi se pierde. Marcos me puso la mano en el hombro. ¿Estás bien, tío? No lo estaba, ni de lejos.
Pero antes de que pudiera responder, un alboroto en el centro de la terraza atrajo la atención de todos. Lucía estaba subida a una silla, con una copa de champán en la mano, pidiendo silencio. «Me gustaría hacer un brindis», exclamó, con la voz un poco demasiado alta y las mejillas arreboladas. «Por mi increíble prometido, Adrián». Todas las miradas se volvieron hacia mí. Forcé una sonrisa, sintiendo que la cara se me iba a romper por el esfuerzo. «Adrián es el hombre más fiable y dependiente que he conocido nunca», continuó Lucía, articulando las palabras con cuidado, como alguien que ha bebido una copa de más. «Siempre está ahí, siempre exactamente donde se supone que debe estar. Se podría poner el reloj en hora con él». Los cumplidos sonaban vacíos, casi como insultos disfrazados. Vi confusión en algunos rostros, lástima en otros. «Pero antes de Adrián», prosiguió ella, «hubo alguien que me enseñó lo que realmente significa la pasión». Sus ojos buscaron a Hugo entre la multitud. «Alguien que me enseñó a vivir el momento, a correr riesgos, a sentirlo todo». Un silencio horrorizado cayó sobre la terraza. Me sentí como si me hubieran convertido en piedra, incapaz de moverme, hablar o respirar. Lucía parecía ajena a la tensión. «Por los viejos amores y los futuros matrimonios», declaró, alzando su copa. Nadie bebió. Nadie se movió. Entonces Hugo dio un paso adelante y tomó la mano de Lucía para ayudarla a bajar de la silla. «Creo que ya ha sido suficiente champán por hoy», dijo él, con voz baja pero que se oyó perfectamente en el silencio reinante. Lucía soltó una risita, apoyándose en él. «Siempre has sabido cuándo frenarme». Esa fue la gota que colmó el vaso. Caminé hacia adelante, con el corazón desbocado, hasta plantarme frente a ellos. «¿Os estáis divirtiendo?», pregunté, con la voz firme a pesar de la rabia y la humillación que me quemaban por dentro. Lucía parpadeó, como si acabara de recordar que yo existía. «Adrián, ahí estás». Estaba contándole a todo el mundo lo maravilloso que eres. «No», dije en voz baja. «Le estabas diciendo a todo el mundo lo apasionado que es tu ex. Por si alguien se había perdido el mensaje que llevas enviando toda la noche». La sangre se retiró del rostro de Lucía. «¿Qué?» «No, yo solo, ahórratelo», la corté. «He oído suficiente. Todos lo hemos hecho». Me giré para dirigirme a la atónita multitud de amigos y familiares. «Gracias a todos por venir esta noche. Lamentablemente, acabo de darme cuenta de que al final no habrá boda. Por favor, seguid disfrutando de la comida y la bebida. Está todo pagado y sería una pena desperdiciarlo». Jadeos y murmullos recorrieron el grupo. Lucía me agarró del brazo. «Adrián, ¿qué estás haciendo? Me estás avergonzando». Me reí, un sonido áspero y sin pizca de gracia. ¿Yo te estoy avergonzando? Eso tiene gracia viniendo de la mujer que acaba de brindar por su ex en nuestra fiesta de compromiso. Estás exagerando, siseó ella. Solo ha sido un brindis tonto. No ha sido solo el brindis, dije lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo oyeran. Han sido los encuentros secretos, los mensajes nocturnos, las mentiras sobre dónde estabas. ¿Pensaste que no me daría cuenta o simplemente no te importó? El rostro de Lucía se descompuso. «Adrián, por favor. Estás montando un espectáculo. Podemos hablar de esto en casa». «No hay nada de qué hablar», sentencié. «Hemos terminado». Miré a Hugo, que tenía la decencia de parecer incómodo. «Es toda tuya, amigo. Espero que esta vez funcione mejor que con David». Hugo abrió mucho los ojos. «¿Cómo sabes?» «No importa», dije. «Lo que importa es que no voy a hacer otra nota a pie de página en la saga de Lucía y Hugo. Me merezco algo mejor que eso». Con eso me di la vuelta y me marché, ignorando los gritos de Lucía pidiéndome que volviera, que escuchara, que fuera razonable.
Había sido razonable durante semanas, ignorando las señales y poniendo excusas por su comportamiento. Se acabó el ser razonable. Salí del restaurante directamente a la cálida noche madrileña, aflojándome la corbata mientras caminaba. A mis espaldas oía el eco de las voces, la de Lucía entre ellas, cada vez más frenética. No miré atrás. Me subí al coche y conduje sin rumbo fijo. Terminé en un pequeño bar a las afueras, de esos donde nadie hace preguntas y el whisky es barato. Me senté en un rincón, apagué el teléfono e intenté procesar lo que acababa de pasar. Mi compromiso se había esfumado. Mi relación de 4 años había muerto. El futuro que había planeado, la vida que había imaginado, todo desaparecido en una sola noche. Lo más extraño era la sensación de alivio que me invadía mientras estaba allí sentado, como si me hubiera quitado un peso enorme que llevaba arrastrando semanas, o quizá meses, sin darme cuenta. Las señales habían estado ahí todo el tiempo. Simplemente no había querido verlas. Alrededor de medianoche, la puerta del bar se abrió y entró Marcos. Me localizó y se deslizó en el reservado frente a mí sin decir palabra. Estuvimos un rato en silencio. ¿Cómo me has encontrado?, pregunté finalmente. Culpa de que compartieras tu ubicación, respondió. Nunca la desactivaste después de aquel viaje de acampada del año pasado. Asentí, tomando nota mental de revisar todas mis conexiones digitales con Lucía más tarde. Vaya salida, tío, dijo Marcos. ¿Has sido de película? ¿Demasiado dramático? ¿Qué va? Ha sido justo lo que hacía falta. Hizo una seña para pedir una copa. Tendrías que haber visto lo que pasó después de que te fueras. A pesar de todo, sentí curiosidad. ¿Qué pasó? Lucía perdió los papeles por completo. Empezó a llorar y a gritarle a Hugo por haberlo arruinado todo. Su madre intentó calmarla, pero estaba histérica. Y entonces apareció la cita de Hugo. Espera, le interrumpí, ¿Hugo tenía una cita? ¿Otra mujer? Marcos asintió. Al parecer, él pensaba que esto era solo una aparición amistosa en la fiesta de una ex. No tenía ni idea de que se suponía que iba a romper la relación. Su novia actual había quedado con él allí para cenar después. Me reí. Una risa auténtica esta vez. No me lo creo. Te lo juro. Una morena altísima, tipo modelo. No le hizo ninguna gracia ver a Lucía colgada del cuello de su novio. ¡Qué desastre!, dije, negando con la cabeza. Lo mejor fue cuando Patricia, ya sabes, la señora esa que parece saberlo todo, se acercó a Lucía y le dijo, lo suficientemente alto para que todos la oyeran, igualita que tu madre, siempre queriendo lo que no puedes tener. A la madre de Lucía casi le da algo allí mismo. Hice una mueca, sintiendo una punzada de lástima por Lucía a pesar de todo. Eso es duro. Quizás, concedió Marcos, pero no inmerecido. Bebimos en silencio un rato más. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó él finalmente. Ni idea, admití. Ir a casa, supongo. Ver cómo desenredo 4 años de vida en común. Puedes quedarte conmigo y con Marta unos días si lo necesitas. Gracias. Puede que te tome la palabra. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo encendí por costumbre. 17 llamadas perdidas de Lucía. 32 mensajes. 3 mensajes de voz. Le enseñé la pantalla a Marcos. Ni se te ocurra, aconsejó él. No esta noche. Date espacio. Sabía que tenía razón. Pero una parte de mí, la parte que había amado a Lucía durante 4 años, quería escuchar qué tenía que decir. Quería creer que había una explicación que lo arreglaría todo. Pero no la había. Y en el fondo, lo sabía. Conduje a casa aturdido, aparqué en el garaje del edificio y me quedé en el coche casi 1 hora tratando de asimilar los hechos.
El móvil no dejaba de vibrar con mensajes y llamadas de Lucía, de Marcos, de mi madre. Los ignoré todos. Finalmente, subí al piso. A medias esperaba encontrar a Lucía allí, esperando para explicarse, disculparse o suplicar otra oportunidad. Pero el apartamento estaba vacío, en un silencio sepulcral. Empaqué una maleta de mano, dejé mis llaves en la encimera y me registré en un hotel cerca de mi oficina. Dormí sorprendentemente bien esa noche, como si mi cuerpo hubiera estado ansiando la liberación de admitir por fin la verdad. Por la mañana llamé para decir que estaba enfermo, algo que no hacía nunca, e intenté decidir mis próximos pasos. Alrededor del mediodía, llamaron a la puerta de mi habitación. Cuando abrí, Lucía estaba allí, con los ojos rojos y el rímel corrido. ¿Cómo me has encontrado?, pregunté, sin invitarla a pasar. Me lo ha dicho Marcos, respondió ella. ¿Puedo entrar, por favor? Me hice a un lado. Entró y se quedó torpemente en medio de la habitación, apretando su bolso como si fuera un salvavidas. Lo que hiciste anoche fue humillante, comenzó. Me reí sin alegría. Eso tiene gracia viniendo de ti. No pasó nada con Hugo, insistió ella. Algo estaba pasando, repliqué. Quizá no físicamente todavía, pero sí emocionalmente. Me has estado engañando durante semanas. No es justo, dijo ella con los ojos llenos de lágrimas. He estado confundida. Sí, ver a Hugo de nuevo despertó viejos sentimientos. Pero nunca te engañé. Le dijiste a tu amiga que él te hace sentir viva, que tienes dudas sobre nuestra boda. Te pasaste toda nuestra fiesta con él. ¿Cómo lo llamarías tú? Se sentó pesadamente en el borde de la cama. Un error. Un lapsus momentáneo. Adrián, por favor. Te quiero. Podemos superar esto. La miré, a esta mujer con la que planeaba pasar mi vida, y solo sentí agotamiento. ¿Por qué no me contaste que ya habías estado comprometida?, pregunté en voz baja. ¿Con David? Palideció. ¿Quién te ha contado eso? ¿Qué importa? Me lo ocultaste durante 4 años, Lucía. Y ahora descubro que estás repitiendo exactamente el mismo patrón, invitando a Hugo para dinamitar otro compromiso. No fue así, protestó ella. David y yo no éramos el uno para el otro. Habríamos sido infelices juntos. ¿Y nosotros? ¿Tampoco somos el uno para el otro? Buscó mi mano. Dejé que la tomara, pero no sentí nada con su contacto. No, Adrián. Somos perfectos juntos. Eres estable, bueno, fiable, basta. Retiré la mano. Así es como me describiste anoche. Como si fuera un electrodoméstico de confianza, no el hombre al que amas. ¿Es así como me ves realmente? Como la opción segura. No, lloró ella. Te quiero. De verdad. Solo que no de la misma forma que quieres a Hugo. Dudó un segundo demasiado largo antes de negarlo. Y en esa duda encontré mi respuesta. Me voy a quedar aquí unos días, dije. Necesito espacio para pensar. ¿Y luego vendrás a casa?, preguntó con esperanza en la voz. No lo sé, Lucía. Sinceramente, no lo sé. Cuando se fue, me senté en el borde de la cama, dando vueltas al móvil en las manos. Finalmente, abrí mis contactos y busqué un nombre al que no había llamado en años. Hola, David. No me conoces, me llamo Adrián Millán. Estaba prometido con Lucía Herrera. Creo que tenemos algunas cosas de las que hablar. Al día siguiente quedé con David Lázaro en una cafetería del centro. Tenía más o menos mi edad, ojos amables y un apretón de manos firme. Resultaba surrealista estar sentado frente al hombre que una vez estuvo exactamente donde yo estaba ahora. Me sorprendió tu llamada, dijo. Hace años que no oigo el nombre de Lucía. Te agradezco que hayas venido, dije. Sé que debe de parecerte extraño.
Se encogió de hombros. En realidad, siento como si se cerrara un círculo de alguna manera. ¿Qué quieres saber? Todo, respondí. La historia real, no la versión de Lucía. David suspiró, pasándose una mano por el pelo. Nos conocimos en tercero de carrera. Nos prometimos en el último año. Las cosas iban bien. O eso creía yo. Su historia era dolorosamente familiar. Entonces Hugo volvió de su semestre en el extranjero y, de repente, Lucía estaba distinta, distante, irritable. Sabía que tenían historia, pero ella me aseguró que se había acabado. Déjame adivinar, dije. Lo invitó a vuestra fiesta de compromiso. Las cejas de David se dispararon. ¿Cómo lo ha sabido? Porque me ha hecho exactamente lo mismo. La comprensión se reflejó en su rostro. Vaya, la historia se repite. Tal cual. ¿Qué pasó después? Rompió conmigo 2 semanas más tarde. Dijo que no estaba lista, que necesitaba encontrarse a sí misma, todas esas cosas que dice la gente cuando es demasiado cobarde para admitir que quiere a otro. Estaba con Hugo antes de un mes. Asentí, sintiendo una extraña solidaridad con aquel hombre al que acababa de conocer. ¿Cuánto duraron? David se rió. Esa es la mejor parte. 6 meses. Luego él le puso los cuernos y todo estalló por los aires de forma espectacular. Ella me llamó después llorando, diciendo que había cometido un error enorme. ¿Volviste con ella? Ni de broma, dijo enfático. Para entonces ya me había dado cuenta de la bala que había esquivado. Lucía es complicada. Siempre quiere lo que no tiene. En cuanto lo consigue, pierde el interés. Es como una enfermedad para ella. Hablamos durante casi 2 horas. David había rehecho su vida, estaba felizmente casado y esperaba un bebé. Me enseñó fotos de su mujer, una doctora encantadora que conoció por unos amigos comunes. ¿Sabes qué es lo curioso? Dijo mientras nos preparábamos para irnos. Me quedé destrozado cuando Lucía me dejó. Pensé que mi vida se había acabado. Ahora no puedo imaginarme lo distinta que sería si ella se hubiera quedado. No habría conocido a Sara. No tendría la vida que tengo ahora. De una forma retorcida, Lucía me hizo un favor. Esperé que algún día yo pudiera sentir lo mismo. Pasé los 3 días siguientes como en una nebulosa, cumpliendo con el trabajo por inercia y evitando las llamadas de amigos y familiares preocupados. Al 4.º día, decidí volver al piso para recoger más ropa. Esperaba que Lucía estuviera en el trabajo. El apartamento estaba vacío cuando llegué. Recogí rápidamente lo que necesitaba, pero cuando estaba a punto de irme, vi el portátil de Lucía abierto sobre la mesa del comedor. Saltó una notificación, un correo de Hugo. No debería haber mirado, lo sabía. Pero algo me impulsó a hacer clic. El correo formaba parte de un hilo más largo. Bajé hasta el principio. Lucía a Hugo, hace 2 meses, me alegra mucho saber de ti después de tanto tiempo. Sí, estoy prometida. Se llama Adrián. Es dulce y estable. La boda es en septiembre. Hugo a Lucía, dulce y estable suena aburrido. Tú siempre has necesitado emoción, Lu. ¿Te acuerdas de aquel fin de semana en Ibiza? Aún pienso en ello a veces. Sus intercambios se volvieron más coquetos con el tiempo, hasta llegar a este de Hugo, hace 3 semanas, voy a estar en Madrid una temporada. Deberíamos vernos. Lucía, me encantaría. De hecho, voy a celebrar mi fiesta de compromiso pronto. Deberías venir. Hugo, a tu prometido no le importará. Lucía, él lo aceptará. Además, ojos que no ven, corazón que no siente. Sentí náuseas. Había correos más recientes, incluyendo planes para comer juntos el día después de nuestra fiesta de compromiso. Y luego este de esa misma mañana, Lucía, Hugo, la he cagado.
Adrián se ha enterado de lo nuestro. Montó una escena en la fiesta y ha cancelado la boda. Hugo, vaya faena, pero quizás sea lo mejor. Ahora podemos ver a dónde llega esto entre nosotros sin culpas. Lucía, no lo entiendes. Quiero a Adrián. Él es mi futuro. Lo nuestro es solo nostalgia. Una fantasía. Tengo que arreglarlo con él. Hugo, vaya. Así que para ti solo soy una fantasía. Una forma de sentirte joven antes de asentarte con el señor fiable. Muy bonito, Lu. De verdad. Lucía, no quería decir eso. Hugo, por favor. Estoy muy confundida ahora mismo. Hugo, bueno, deja que te aclare las dudas. No me interesa ser tu plan B ni tu aventura salvaje antes de tu idilio doméstico. Aclárate tú sola, Lucía. He terminado. Copié todo el hilo y me lo envié a mí mismo, luego cerré el portátil tal como lo había encontrado. Los correos confirmaban mis sospechas. El intento de Lucía de tener una última aventura antes de comprometerse conmigo, un hombre al que veía como dulce y estable, pero no lo suficientemente excitante como para satisfacerla por completo. Al volver al hotel, llamé al lugar de la celebración y cancelé la reserva. Llamé al catering, a la floristería, al grupo de música. Lo cancelé todo. Luego envié un correo electrónico a todos los invitados explicando que la boda se había suspendido. Me sorprendió lo tranquilo que me sentía, como si estuviera gestionando un proyecto de trabajo complicado en lugar de desmantelar lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. Esa noche, Lucía llamó histérica. ¿Qué has hecho?, gritó. ¿Cómo puedes cancelar nuestra boda sin ni siquiera hablar conmigo? He visto tus correos con Hugo, dije con calma. Se hizo el silencio al otro lado. Adrián, dijo finalmente, con voz quebrada, no es lo que parece. Es exactamente lo que parece, Lucía. Has estado planeando verte con él a mis espaldas. Le dijiste que lo que yo no supiera no me haría daño. Solo era un tonteo. No significaba nada. Significaba algo para mí, repliqué. Y se acabó. Mañana pasaré a recoger el resto de mis cosas. Agradecería que no estuvieras allí. Adrián, por favor. Colgué. Las semanas siguientes fueron un borrón. Encontré un pequeño apartamento más cerca de mi oficina. Me sumergí en el trabajo, aceptando proyectos extra para mantenerme ocupado. Evité las redes sociales, sabiendo que nuestro compromiso fallido era probablemente el cotilleo estrella. Marcos me mantenía al tanto de lo esencial. Al parecer, Hugo había perdido el interés en cuanto la casa terminó, se volvió a Londres después de solo 2 semanas. Lucía había sido despedida de su agencia de relaciones públicas, resulta que su jefe era amigo de uno de los socios de mi estudio de ingeniería y la historia de cómo me había humillado había corrido como la pólvora. No ha sido justo, pero no consigo que me importe, le dije a Marcos mientras tomábamos unas cervezas una noche. Ha estado llamando a todo el mundo preguntando por ti, me contó él. Espero que no le hayas dicho nada. Ni de broma, respondió. Pero tío, parece que está bastante mal. Ella eligió su camino, sentencié, pidiendo otra ronda. Lo que Marcos no sabía era que Lucía me había estado dejando mensajes, enviando correos e incluso se presentó una vez en mi oficina. Cada vez, su desesperación aumentaba. Había cometido un error terrible. Nunca quiso hacerme daño. Hugo no significaba nada para ella. Aún podíamos arreglarlo. Cada vez la ignoré o respondí con el mismo mensaje, se acabó. Entonces, unos 2 meses después del desastre de la fiesta, me sorprendió ver a Lucía esperando a la salida de mi edificio de oficinas. No se parecía en nada a la pulida ejecutiva que conocí. La ropa le quedaba grande. Llevaba el pelo recogido en una coleta sencilla y unas ojeras profundas ensombrecían su mirada. Adrián, dijo, cortándome el paso. Por favor,
solo 5 minutos. Mi primer instinto fue pasar de largo, pero algo en su expresión me detuvo. ¿Cómo me has encontrado? Llevo viniendo aquí todos los días desde hace una semana, admitió. No quería llamar ni escribir porque sabía que me ignorarías. Miré mi reloj. 5 minutos. Hay una cafetería enfrente. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Lucía jugueteaba nerviosa con su taza. He perdido el trabajo, soltó de golpe. Y el piso también. Estoy viviendo con mi madre. Me enteré de lo del trabajo, dije con neutralidad. Lo siento. No lo sientas. Me lo merecía. Tomó aire con dificultad. Adrián, sé que te hice daño. Sé que destruí algo valioso, pero hay algo que deberías saber sobre mí. Algo que nunca te conté. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Dijo que iba a por el periódico y nunca volvió. Formó otra familia entera en Valencia de la que me enteré por Facebook a los 16. No sabía eso. Lucía había mencionado el divorcio de sus padres, pero nunca los detalles. Eso no excusa lo que te hice, continuó. Nada lo hace. Pero ahora estoy en terapia, 3 veces por semana, intentando entender por qué saboteo cada cosa buena que tengo en mi vida, por qué entro en pánico cuando las relaciones se vuelven demasiado reales. Me miró con ojos suplicantes. No te pido otra oportunidad. Solo quería que supieras que lo que pasó no fue porque tú no fueras suficiente. Fue porque yo estaba demasiado rota para reconocer lo que tenía. 3 días después, estaba sentado en un lugar neutral, una cafetería que nunca había visitado, esperando a Lucía. Cuando entró, casi no la reconocí. La mujer segura y sofisticada que conocía había desaparecido, reemplazada por alguien más delgada, más pálida. Se sentó frente a mí. Gracias por aceptar verme. Asentí, pero no dije nada. No sé por dónde empezar, admitió. He ensayado esta conversación 100 veces en mi cabeza. Pero ahora que estás aquí, ¿por qué no empiezas por la verdad? Sugerí. Por una vez. Se estremeció, pero asintió. Me lo merezco. De acuerdo, la verdad. Respiró hondo. Tenía miedo, Adrián. Terror, en realidad. La boda se acercaba y todo se volvía tan real, esa idea de, para siempre, a la que me había comprometido. Y en lugar de hablar contigo sobre mis miedos, creé una distracción. Hugo. Sí. Él apareció en el momento exacto, o en el equivocado, supongo. Fue como si el universo me ofreciera una escotilla de escape, una forma de sentirme joven y temeraria de nuevo antes de comprometerme definitivamente. ¿Así que lo usaste para sabotearnos? Asintió, con las lágrimas asomando. No lo vi así en ese momento, pero sí, eso es exactamente lo que hice. Y lo peor es que ya lo había hecho antes con David. Es un patrón que ni siquiera reconocía hasta que mi psicóloga me lo señaló. Tu madre mencionó que estás en terapia. 3 veces por semana, dijo con una sonrisa débil. Intentando entender por qué sigo destruyendo lo que más quiero. Estudié su rostro, buscando signos de manipulación, de ese encanto practicado que siempre sabía desplegar. Pero solo vi una honestidad cruda y un arrepentimiento profundo. Lo siento, Lucía, dije. De verdad. Espero que la terapia te ayude a romper esos patrones, pero eso no cambia lo que pasó entre nosotros. Lo sé, susurró. Sé que te he perdido. Solo quería que entendieras que no fue por ti. Nunca fue porque tú no fueras suficiente o porque Hugo fuera mejor. Fue porque yo tenía demasiado miedo de aceptar un amor real cuando lo tenía delante. Hablamos un poco más. Me contó sobre sus sesiones, sobre los patrones que estaba identificando en sí misma, sobre cómo Hugo la había descartado en cuanto el morbo desapareció. Al final, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era perdón exactamente, sino comprensión.
Lucía no era la villana de mi historia, era una persona herida que, a su vez, me había herido a mí. ¿Y ahora qué? Preguntó mientras nos preparábamos para irnos. Ahora cada uno sigue su camino, respondí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero asintió. Supongo que esto es un adiós, entonces. Supongo que sí, asentí. Cuídate mucho, Lucía. Mientras la veía alejarse, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Los últimos restos de ira y resentimiento que había estado cargando se disiparon. El capítulo estaba finalmente cerrado. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Me volqué en el trabajo, logrando un ascenso y la oportunidad de liderar un proyecto importante, el diseño de un nuevo centro cultural en el centro. Retomé el contacto con viejos amigos que había descuidado durante mi relación con Lucía. Empecé a hacer escalada, algo que siempre había querido probar pero nunca hice porque Lucía lo consideraba demasiado peligroso. Poco a poco, empecé a reconocer partes de mí mismo que habían quedado sumergidas durante nuestra relación, mi espontaneidad, mi sentido del humor seco, mi amor por la aventura. Lucía siempre me había encasillado como el estable y fiable, y con el tiempo yo mismo había llegado a creer que eso era todo lo que era. Casi 8 meses después de su aparición bajo la lluvia en mi apartamento, conocí a Laura Torres en una cena de amigos. Era profesora de primaria, de Sevilla, con una risa rápida y unos ojos castaños llenos de reflexión. Nuestra conexión fue inmediata y natural. Sin juegos, sin agendas ocultas. Parece sorprendido cada vez que digo lo que realmente pienso, comentó ella en nuestra tercera cita. No estoy acostumbrado, admití. Es refrescante. Para nuestro 6º mes juntos, supe que era especial. Diferente de Lucía en casi todo, pero lo más importante era cómo afrontaba nuestra relación, con honestidad, transparencia y un cariño genuino. Me han hecho mucho daño antes, le confesé una noche mientras estábamos tumbados en la cama, con la luz de la luna dibujando sombras en el techo. Me lo imaginaba, dijo ella, trazando círculos en mi pecho. ¿Quieres contármelo? Y se lo conté. Todo. La fiesta de compromiso, los correos, las consecuencias. Cuando terminé, Laura se quedó callada un momento. Parece que estaba perdida, dijo finalmente. No es que eso excuse lo que hizo, pero a veces la gente sabotea las cosas buenas porque no cree que se las merezca. Me giré para mirarla, impresionado por su compasión hacia alguien que me había herido tanto. Eres increíble, ¿lo sabes? Dije. Ella sonrió. Tengo mis momentos. Nuestra relación progresó de forma natural, sin el drama o la incertidumbre que habían caracterizado mi tiempo con Lucía. Laura era estable, no porque fuera aburrida, sino porque estaba segura de sí misma, de sus sentimientos por mí y de lo que quería en la vida. Casi exactamente 2 años después de lo que habría sido mi boda con Lucía, estaba empujando el carrito en el supermercado, con Laura a mi lado debatiendo las virtudes de diferentes tipos de pasta, cuando la vi. Lucía estaba al otro lado del pasillo, con aspecto cansado. Tenía el pelo más corto y apenas iba maquillada. Junto a ella había un hombre al que no reconocí, con el rostro crispado por una irritación mal contenida mientras ella examinaba 2 botes de salsa de tomate. Elige uno de una vez, le oí decir a él. Son prácticamente iguales. No son iguales, respondió ella, con un deje de tensión en la voz. Este tiene albahaca y este tiene, lo que sea, la cortó él. Estaré en el pasillo de la cerveza. Mientras él se alejaba, los hombros de Lucía se hundieron ligeramente. Metió ambos botes en el carrito y se giró, quedándose helada al verme. Durante un momento, solo nos miramos a través de la distancia de baldosas y luces fluorescentes. Entonces ella esbozó una pequeña y tímida sonrisa y empezó a caminar hacia mí. Laura me apretó la mano. ¿Es ella? Sí, dije. Es Lucía. Adrián, dijo Lucía cuando llegó a nuestra altura, con la voz más suave de lo que recordaba.
Hola. Hola, respondí. Se hizo un silencio incómodo. Los ojos de Lucía pasaron de Laura a mí. Esta es Laura, dije. Laura, ella es Lucía. Encantada, Laura, dijo mi pareja con un tono genuino. Lucía asintió. Igualmente. Sus ojos se detuvieron en nuestras manos entrelazadas un momento antes de volver a mi cara. Te veo bien, Adrián. Feliz. Lo soy, dije, y lo sentí de verdad. Parecía que iba a decir algo más cuando el hombre de antes apareció al final del pasillo, llamando impaciente, Lucía, vamos. El partido empieza en 30 minutos. Lucía cerró los ojos brevemente, como reuniendo fuerzas. Tengo que irme, dijo. Me ha alegrado verte. A mí también, respondí, sorprendido de que fuera cierto. Mientras se alejaba, Laura se apoyó ligeramente en mí. ¿Estás bien? Vi a Lucía reunirse con el hombre impaciente, vi cómo enderezaba la espalda y forzaba una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pensé en todos los giros que me habían llevado desde aquel entonces hasta este ahora, de ella a Laura. Sí, dije, volviéndome hacia la mujer que me había enseñado a confiar de nuevo. Estoy realmente bien. Terminamos la compra y cargamos las bolsas en el coche. Mientras conducíamos hacia la casa que habíamos comprado juntos 6 meses atrás, con su pequeño jardín y la cocina de la que Laura se había enamorado, sentí una profunda gratitud. El móvil vibró con un mensaje de Marcos, ¿sigue en pie lo del baloncesto mañana? Sonreí. Algunas cosas cambian y otras permanecen maravillosamente iguales. Esa noche, mientras Laura y yo cocinábamos juntos, riendo por alguna historia tonta de su día en el colegio, me di cuenta de algo. Mi verdadera victoria no estaba en las palabras que le dije a Lucía, ni siquiera en la vida que había construido sin ella. Estaba en el hecho de que había sobrevivido a lo que debería haberme roto y había salido más fuerte al otro lado. ¿En qué piensas?, preguntó Laura, pillándome ensimismado. En lo afortunado que soy, respondí, atrayéndola hacia mí. Porque a veces el giro más inesperado de tu historia no es la traición. Es la felicidad que encuentras después.